España conmemoraba este lunes a las víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004, 15 años después del hecho en el que murieron 192 personas y que cambió al país. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otras autoridades inauguraron los actos de homenaje con la colocación de una corona de laurel en la céntrica Puerta del Sol de Madrid. Aquel 11 de marzo de 2004, una célula de Al-Qaeda hizo explotar 10 bombas en 4 trenes de cercanías que llegaban a la estación Atocha en Madrid, lo que causó 192 muertos y más de 800 heridos. Hasta ahora, el atentado más grave ocurrido en España y el segundo más terrible de Europa, solo superado por la explosión del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en el que murieron 243 personas. El presidente español, Pedro Sánchez, recordó este lunes en su cuenta de Twitter a las víctimas de la masacre que siguen, dijo, en nuestra memoria. No os olvidamos, afirmó. Además de depositar la corona, frente a la placa homenaje de Puerta del Sol, una orquesta y coro de la Comunidad de Madrid interpretaron la obra In Memoriam 11M. A las 9 de la mañana, todas las campanas de la región sonaron a la vez, para recordar a los fallecidos por las explosiones. A lo largo del día, como es habitual en esta fecha, tendrán lugar distintos homenajes en la ciudad, incluido un acto en la estación de Atocha organizado por una de las principales asociaciones de víctimas. El presidente regional de Madrid, Ángel Garrido, abogó este lunes por celebrar un acto unificado de todos los organismos públicos y asociaciones para recordar a las víctimas de los atentados. También los partidos políticos se mostraron de acuerdo en celebrar un acto conjunto el 11 de marzo, que dé un mensaje de unidad y recuerdo en el aniversario de los atentados. El ataque en Atocha tuvo lugar apenas 3 días antes de las elecciones, en las que el Partido Popular del presidente de entonces, José María Aznar, resultó derrotado por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el nuevo mandatario. Poco después, el socialista anunció el retiro de las tropas españolas desplegadas en Irak, cuya participación en la coalición que lideró Estados Unidos fue citada como una de las razones que llevaron a la célula de Al-Qaeda vinculada a yihadistas del Magreb a concretar un atentado que venían planeando desde hacía años. Con información de EFE más sobre este tema. Estados Unidos ofrece una recompensa de $1 millón para encontrar al hijo de Osama Bin Laden. Se cumplen 12 años del 11M, los atentados terroristas en Madrid. Hijas del horror, historias de 3 mujeres atravesadas por la tragedia y el dolor.